Bueno, entonces vamos a continuar el tema del álgebra relacional avanzando un par de pasitos en el día de hoy, si alcanzamos a darlos, porque desafortunadamente el corte de energía nos anuló una buena parte de la clase. En la sesión anterior, en la clase anterior, discutimos la solución del ejercicio de tarea del tema del proceso de normalización de una base de datos. Sobre ese tema hay algunos detalles, algunas consideraciones que son pertenecientes a la esfera de las buenas prácticas que no hemos hecho todavía, porque aún nos faltan avanzar un par de pasos más. Después retornaremos un poco sobre el tema del diseño de las estructuras de datos que conforman una base de datos, de las relaciones, de los atributos, etcétera, con unos 4 o 5 ideas que se consideran, digamos, buenas prácticas en ese campo, cuando tengamos un poco más de elementos de juicio. También vimos la clase anterior, introducimos el concepto del álgebra relacional como un lenguaje simbólico que permite definir las operaciones usuales de manipulación y consulta que se dan sobre una base de datos. Aprender o tener la idea clara acerca de este lenguaje simbólico nos permite formular expresiones complejas de consulta en sentencias de acuerdo a una sintaxis que pueden ser simplificables y que por lo tanto nos van a ayudar posteriormente cuando estemos manejando el lenguaje a usar las sentencias del lenguaje que machean o que coinciden casi que uno a uno con las operaciones del álgebra relacional. Bueno, uno a uno es demasiado estrecho, pero coinciden mucho y por lo tanto tener la claridad algebraica de las relaciones, de las expresiones, de las sentencias, nos da la posibilidad de optimizar la escritura de esas sentencias. Sobre álgebra relacional dijimos pues que es un lenguaje en donde los operandos son las relaciones o las tablas de una base de datos, donde se maneja un conjunto de operadores, cada uno de los cuales define una operación específica que se aplica sobre una relación o sobre un par de relaciones de entrada, o sea, sobre una tabla o sobre dos tablas, dependiendo de la naturaleza de la operación. También hablamos o mencionamos que el álgebra relacional es un lenguaje que es cerrado, es decir, porque todas las operaciones definidas en su universo producen como resultado una relación, una nueva que está construida con atributos y tuplas que provienen de las relaciones que fueron usadas como operandos dentro de la operación. Esas operaciones se pueden clasificar de diversas maneras. Dijimos inicialmente que se podían clasificar como primitivas o no primitivas, dependiendo de si se puede la operación construir en términos de otra. Las primitivas, que son aquellas que no se pueden construir en términos de otra operación, son la unión, la diferencia, el producto cartesiano, la selección y la proyección. Y las no primitivas son aquellas que se pueden construir combinando operaciones primitivas. De eso allá todavía no hemos llegado. También vimos que había otras formas de clasificar las operaciones de la álgebra relacional. Perdón, aquí hay un texto repetido, sí. Según si son unarias o binarias, que se refiere al número de operandos que intervienen en la operación, al número de relaciones que se usan como operandos. Las unarias actúan sobre una tabla, sobre una relación exclusivamente. Las binarias requieren de dos, porque la operación no tiene sentido si no es con dos tablas o con dos relaciones de entrada. Y hay operaciones que, dependiendo de si se relacionan o no con la teoría de conjuntos, se denominan operaciones conjuntistas u operaciones estrictamente relacionales que no tienen esa relación directa con la teoría de conjuntos. Como su nombre lo indica, las operaciones conjuntistas pues son operaciones derivadas de las operaciones básicas de la teoría de conjuntos, como es la unión, la intersección, la diferencia y el producto cartesiano. En la sesión anterior hablamos de esas cuatro operaciones que son conceptualmente sencillas, en mi opinión, es decir, que no tienen una complejidad conceptual muy alta, porque todos sabemos muy claramente lo que es la unión de dos conjuntos y
evidentísimo que si yo tengo dos relaciones, dos tablas de una base de datos, son dos conjuntos de tuplas y por lo tanto la unión es una nueva relación donde están todas las tuplas de ambas relaciones de entrada y así sucesivamente podemos hacer la deducción para la operación de intersección, diferencia y producto cartesiano. Hablamos de la operación auxiliar redenominar, que es una herramienta que tiene el álgebra relacional, el lenguaje de símbolos, para darle nombres a resultados intermedios y hacer que la expresión sea más corta de escribir, tal como hace un programador cuando quiere descomponer una operación en varios pasos intermedios. Ahora entonces vamos a empezar a hablar de las operaciones específicamente relacionales. Y creo que en el tiempo que nos dejó Electricaribe, aunque son tres, esencialmente son tres operaciones, entonces vamos a mirar las dos primeras, que son la selección y la proyección. La combinación, bueno, vamos a mirar un poco cómo combinar selecciones y proyecciones, pero lo que aquí llamamos combinación es una operación distinta a la selección y a la proyección. No se trata de combinar una de estas con una de estas, que de hecho es algo que vamos a hacer ahora más adelante, sino se trata de una operación distinta que en su momento definiremos. No sé si llegó alguien más, vamos a mirar. Sí, parece que llegó alguien más que yo no tenía registrado en la lista. ¿Quién será? Carlos Andrés, ya está. Eric Romero. Eric. Ok. Johnny Juan Camilo Santiago. Luis Santiago Gómez no está aquí. Yo lo había marcado, no, lo había marcado, pero está equivocado, todavía no está. Bueno. Bien, entonces, veamos. La operación de selección. Esta es una de las tres operaciones que denominamos específicamente relacionales. Esta es una operación mediante la cual el usuario puede dar una orden para extraer o escoger un subconjunto de tuplas que hacen parte de la extensión de una relación dada y solo ellas. ¿Cómo es escoger cuáles? Bueno, depende de lo que yo necesite. Yo puedo decirle a una base de datos mediante una operación de selección que sobre la relación que se llama, por ejemplo, personas, seleccione las que corresponden a hombres. Y para eso, pues, obviamente, los datos contenidos en las tuplas deben contener algún atributo que me permita diferenciar quiénes son los hombres o cuáles tuplas corresponden a información de hombres de cuáles tuplas corresponden a información de mujeres. Es decir, tiene que haber un atributo sobre el cual yo le interrogo a la base de datos colocando una condición para que me extraiga o me seleccione las tuplas en las que ese o esos atributos, cuando se usan varios, cumplen con determinada condición. Entonces, la operación de selección produce como resultado una nueva relación, es decir, una nueva tabla en donde hay las tuplas de la relación de entrada, de la relación sobre la que se hizo la selección, que cumplen con la condición dada. En el lenguaje SQL vamos a ver, cuando lleguemos allí un poquito más adelante, que hay una sentencia del lenguaje, una palabra reservada, que es la palabra select, que significa seleccionar, que ejemplifica perfectamente la operación, o directamente, estrictamente, la operación de selección. Esta es una operación unaria porque solo requiere de una relación de entrada, es decir, se aplica sobre una tabla, sobre una relación específica, no sobre dos. Se puede aplicar sobre dos, sobre cada una relación si es el caso necesario, pero esa es una operación compuesta, que la veremos ahora después. Pero la operación pura, como tal, por definición, se aplica sobre una relación de entrada. Si entonces tomamos como simbología que si C es una expresión que define una condición
de selección. Y T es el nombre de una relación, de una tabla de la base de datos sobre la cual se va a aplicar la operación de selección. Aplicar la operación de selección sobre esa tabla T, sobre esa relación T, con base en la condición C, en álgebra relacional se simboliza o se denota de las siguientes formas. O se puede hacer así, diciendo, seleccióneme de T todas las tuplas que cumplen con la condición C, eso es lo que esta expresión significa. O una que tal vez es como más frecuente en los, bueno, no sé qué tan más frecuente, pero que para mí ha sido más cercana, que es decir, usar la letra griega sigma, que significa selección. Y me dice, seleccione de la relación T las tuplas que cumplan con la condición C y se simboliza de esta manera. No quiere decir que haya que hacer las dos. Son dos formas de simbolización del álgebra lineal, del álgebra relacional, que vas a encontrar, que ustedes pueden encontrar en los distintos libros o fuentes bibliográficas al respecto. Por eso presento las dos. En mi preferencia, suelo usar más la que se usa con las letras griegas, pero es irrelevante si se usa una u otra condición. Lo importante es que cuando estemos trabajando con ellas, pues tengamos una unidad de criterio para no autoconfundirnos. Cuando se aplica una operación de selección sobre una relación de entrada, recuerdo que en este caso, en este caso la relación de entrada aquí la estamos simbolizando con el nombre T, que es el nombre de la tabla o relación sobre la que se va a aplicar la selección. Los atributos del esquema que resulta, o sea, los atributos de la tabla que devuelve la selección, son los mismos atributos de la relación original, porque lo que estamos extrayendo es un subconjunto de ella, o sea, todas las tuplas que cumplieron la condición son las que produce la operación de selección como resultado, y por ende la estructura, el esquema de esa relación de salida es el mismo esquema de la relación de entrada. Es decir, es un pedazo, por decirlo en términos coloquiales, es un subconjunto, las tuplas de aquella, exactamente iguales como están allá, con las mismas columnas, con los mismos atributos, pero solo con los datos que cumplen con la condición que se haya establecido en la operación. Entonces, por eso la extensión de esa relación resultante, es decir, cuántas tuplas tiene, pues son solo las que cumplan con la condición específica. La condición puede ser, como lo dijimos al principio, simple o compuesta. Por ejemplo, yo le puedo decir, seleccione de la tabla de empleados todos los empleados que hayan nacido en Cartagena antes del año 2000. Entonces, esa frase traducida al álgebra relacional tendría que ser una selección sobre la tabla de empleados y la condición sería ciudad de nacimiento igual, entre comillas, Cartagena, and, o el operador y que fecha de nacimiento sea anterior al 1 de enero de 2000. Depende de la condición que se quiera construir. Se puede construir la condición tan compleja como se necesita, y ustedes que tienen ya experiencia relativamente amplia programando saben que la construcción de las condiciones es la clave para que la lógica de un algoritmo o de un proceso fluya exactamente como el programador lo desea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta tabla que dice que se llama departamentos y tiene 3 atributos, uno que se llama código de departamento, uno que se llama nombre y uno que se llama municipios. Y yo aplico una selección como esta, seleccione las tuplas en donde el código del departamento es igual a 1001 sobre la tabla de departamentos, pues lo que el sistema hará cuando yo traduzca esto a una consulta real en el lenguaje es explorar esta tabla para encontrar cuáles tuplas cumplen con esta condición, y ese conjunto de tuplas es lo que devuelve como respuesta. En este caso, pues es uno solo, porque vemos que una sola tupla, porque vemos que en el campo que se está usando para la condición solamente hay uno que cumple con ese valor por ser el campo clave primaria de esta relación. Aunque aquí no lo dice que es clave primaria, resulta evidente porque no se repite.
ese sería el resultado. Si queremos hacer una consulta diferente como esta, seleccione las tuplas en donde el campo, el atributo o el campo municipio vale 4 sobre la relación departamentos, pues obviamente la búsqueda se aplicará sobre el campo municipios y encontramos que hay 1 y 2 registros que son los que resultan como los que constituyen el resultado de la consulta. Es bastante simple. De hecho, lo único que puede resultar complicado es cuando la tabla tiene muchos atributos, construir la condición adecuada para lo que necesitamos. Pero veremos después, cuando volvamos sobre las buenas prácticas del diseño de bases de datos, que una de las buenas prácticas es más tablas, menos atributos. Es decir, es preferible tener más tablas pequeñas dentro de una gran base de datos. O sea, pequeñas quiere decir con el menor número de columnas o de atributos que se requieran, sin romper digamos, la robustez de los datos, pero es preferible tener más tablas con menos columnas cada una que pocas tablas con muchas columnas donde el asunto puede ser un poco más difícil de manejar. Entonces, en resumen, uno puede decir que la relación, si uso aquí una operación de redenominado, renombrado, para bautizar con un nombre la salida de una selección, entonces esta es una entidad E2 cuyo contenido son las tuplas que resultaron de esta selección. E2 contiene todas las tuplas de E1 que cumplen con la condición C. El esquema de E2 exactamente es el mismo esquema de E1 porque es un subconjunto. Y en algunos documentos digamos, se describe la operación un poco más ampliamente como esto, con una forma como esta, donde dice que selección de las tuplas de E que cumplan con la condición C es igual al conjunto de todas las tuplas T, tal que T pertenece a E y cumple con la condición C. Esta pues es una expresión un poco más extensa que algunos autores usan, que yo no suelo preferir porque hace escribir más y significa lo mismo. Pero la expongo para que quede a disposición de todos. El conjunto de todas las tuplas tales que pertenecen a la entidad E y satisfacen la condición C. Como lo dijimos antes, las condiciones pueden estar compuestas por varios términos, donde cada término tiene la forma un atributo, un operador y un atributo o un valor. O sea, realmente valor, operador, valor. Estos dos valores pueden ser los nombres de los atributos o valores específicos de comparación. Como por ejemplo, si yo digo seleccione de la relación E1 todas las tuplas que cumplan con la condición C1 y C2 y C3, quiere decir que se seleccionan todas las tuplas donde esta expresión lógica resulte en un valor verdadero. Entonces, en este caso, si esta fuera, si E1 fuera empleado y esta es la relación, salario mayor que 10 millones de pesos, género masculino y edad mayor o igual a 57, como están compuestas la condición con operadores y, como ustedes bien lo saben, retornará todas las tuplas que cumplan con las tres condiciones simultáneamente. Ahí entonces viene un problema de habilidad del programador, de habilidad del diseñador en construir sabiamente las condiciones lógicas que garantizan la selección, que garantizan que la selección produce los resultados que estamos esperando. En este caso, salario mayor de 10 millones de género masculino y edad mayor igual a 57 son solamente dos tuplas, porque las que tienen género masculino que cumplan con que edad es más de 57 y que salario sea mayor a esta cantidad, son solo estas dos. Entonces, por lo tanto, el resultado de esa operación sería una relación que tiene la misma estructura, el mismo esquema de la relación de partida, pero solo estas dos tuplas. Bueno, yo creo que no sé si está clara la operación de selección o si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces,
demos un paso más. La siguiente operación que nos va a ocupar es la operación de proyección. La operación de proyección tiene como propósito elegir de una relación de partida, de una relación dada, sobre una relación que queremos, a la que queremos interrogar, digámoslo así, escoger de ella solo algunos atributos. Es decir, ahora no vamos a, esta operación no me retorna tuplas completas, sino solo me retorna algunas columnas de la tabla original, dependiendo de la condición que yo establezca para esa proyección. Es decir, yo puedo decirle, mediante una operación de proyección, puedo decirle a la base de datos, sáqueme por favor el nombre, el género y la fecha de nacimiento de todas las personas de la tabla. Entonces, eso me produce como resultado una nueva relación que tiene solo esas 3 columnas. ¿Para qué la voy a usar? No sé, depende pues de la lógica que yo esté desarrollando o que se esté desarrollando desde un programa desde el cual se hizo la consulta. Pero la diferencia entonces entre una operación de proyección y una operación de selección es que aquella, la primera que vimos, la selección, retorna tuplas completas, pero no todas las tuplas de la tabla. La proyección retorna algunos atributos de la tabla que el usuario haya escogido al hacer la consulta, que los necesita para alguna actividad. Es entonces también una operación unaria porque actúa sobre una relación de entrada. Y aquí simbólicamente, si los atributos A1, AI, AJ, etcétera, hasta A sub K es un subconjunto de los atributos de la tabla, entonces la proyección la vamos a denotar en los 2 sistemas que hemos venido manejando de 2 maneras. O se denota como el nombre de la tabla, y esto, bueno, normalmente esto es entre paréntesis redondos. Aquí puse cuadrados por algún accidente mío, pero es así. Y se pone el nombre de la tabla y dentro en la lista de los atributos que se están proyectando. O en la otra notación, en el otro estilo de notación, la operación de proyección se simboliza con la letra pi. En su índice, la lista de los atributos que quiero proyectar y entre paréntesis como argumento el nombre de la relación sobre la cual quiero aplicar la proyección. Así como en la anterior yo decía, perdón, me devuelvo un momento aquí, decía selección sigma, aquí la expresión que constituye la condición y aquí la tabla sobre la que se está aplicando. En la proyección, la letra que se usa es, perdón, ¿dónde estoy? Aquí la letra que se usa es la letra pi. Aquí se pone la lista de los atributos que se van a proyectar y aquí el nombre de la relación sobre la que se está aplicando la proyección. Entonces, los atributos del esquema de la relación resultante, pues son solo los atributos que yo dije en la lista de atributos que quería extraer de allá, de la relación original. La extensión, es decir, ¿cuántas tuplas viene? Per se son todas, porque aquí no hay en esta operación, ni en esta forma de escribirla, ni en esta forma de escribirla, hay una manera de poner una condición. La forma es combinar las proyecciones con las selecciones para extraer los atributos solamente de unas tuplas que cumplan con determinada condición, pero por definición, la operación de proyección retorna todas las tuplas de la relación original, pero solamente retorna los atributos que la operación de proyección haya puesto explícitamente en la lista. Y además, como al escoger un conjunto de atributos es posible que resulte, al quitar, pues, si yo escojo, por ejemplo, código, fecha de nacimiento y ciudad de nacimiento, es posible que, bueno, ahí no, porque código no se repetiría, es posible que al escoger un set de atributos, la respuesta tuviera líneas iguales
porque estoy escogiendo solo 3 o 4 o 5 columnas de la tabla original, entonces la operación de proyección también hace automáticamente, escoge las columnas que yo le haya pedido dentro de la lista de atributos a recuperar, pero elimina las filas que aparezcan duplicadas. Es decir, es una relación, en la relación de salida, en la respuesta retornada por la operación, no hay filas duplicadas. Por ejemplo, si yo tuviera esta tabla que dice que se llama empleados directivos, pues que se llama directivos, que contiene un código de área, un código de departamento. De entrada uno pensaría, bueno, para ciertas actividades o para el manejo de esta tabla puede haber la necesidad de definir la clave pública como compuesta por estos dos datos, dado que varios registros tienen el mismo código de área pero distinto código de departamento, como se puede ver aquí. El mismo código de área, y para todos esos códigos de área, distinto código de departamento y así sucesivamente. Pero bueno, en este caso, más allá o más acá de ese análisis, tenemos un atributo área, un atributo departamento, un atributo nombre, un atributo jefe de área y un atributo jefe de departamento. Fíjense que lo que acabo de hacer ahorita es sombrear un poco con colores y cambiar unas sangrías de los datos aquí para que veamos la jerarquía de los datos, que no es explícita, que nunca va a ser explícita en las tablas, pero que el diseñador debe tener en su mente. Como aquí claramente dice, todos estos son de la área 01, 00, 01, 02, 03, 04, 00, 01, 02, 03, 04, 00, 01, 02 y 03. Esta tabla realmente está representando como una estructura jerárquica donde aquí hay un denominador principal para todos estos 4 elementos de jerarquía de segundo nivel. Fíjense que aquí el departamento es 00. Pero eso no es, eso es una cuestión diseñada por quien organizó los datos. El diseño como tal de la tabla, el esquema de la tabla no está relacionado con los contenidos. Simplemente aquí hay un número, aquí hay otro número, aquí hay un texto, aquí hay un número y aquí hay otro número. Hago la representación o hice el resaltado con colores simplemente para acentuar un poco el por qué es lo que va a suceder. Simplemente porque si yo le digo entonces ahora que proyecte el código de área, este atributo, y el campo set jefe. Este está equivocado aquí, no es set jefe porque es jefe de área. Caray. Me ha demorado. Es jefe área. Si yo le digo entonces que haga una proyección extrayendo el campo área, el atributo área, y el campo o atributo jefe área, serían estos dos. Entonces, él me tendría que sacar esta columna completa y esta columna completa. Aquí hay algo mal en la lámina. No, está bien. Lo que pasa es que aquí está mal, esto es el jefe porque esto es jefe de área, no es, está mal denominado el campo. Pero fíjense lo siguiente, me tendría que sacar esta columna completa y esta columna completa. Si las saca así, si no se tuviera en cuenta que esta operación lleva implícita la eliminación de las filas duplicadas, saldría 01, 62, 10, 52, 20, 22, 52, 22, 0. 01 y este mismo, o sea, estos 5 registros tienen los mismos valores en ambos campos extraídos. La diferencia entre una tupla y la otra son los demás campos, pero en esos dos campos, como para todos estos señores, el valor jefe de área es el mismo. Entonces saldrían registros duplicados. La operación proyección extrae las dos columnas y antes de entregar el resultado les eliminan los registros duplicados. Entonces saldría estos dos valores una vez
estos dos valores la segunda vez y estos dos valores la tercera vez. Entonces, fíjense que la expresión, la operación de proyección es útil en otro sentido diferente a la utilidad que tiene la operación de selección. La selección saca en su conjunto, la proyección saca un subconjunto, pero de atributos, mientras que aquella saca un subconjunto de tuplas completas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para manejar, por ejemplo, que yo quiera sacar dos o tres atributos de una tabla, pero los que cumplan con determinadas condiciones? Entonces se combinan las dos operaciones. Nuevamente sobre esta tabla, si yo le dijera una expresión como esta, proyécteme el nombre del departamento y el jefe del departamento, o sea, el campo, este campo, el atributo nombre de departamento y el jefe de departamento, de todas las tuplas de la tabla áreas que cumplan con que área es igual a 0,3. Entonces fíjense que el argumento de la relación sobre la que se aplica la proyección es la salida de una operación de selección. Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que hacer primero la selección, que produce como resultado una relación que es un subconjunto de un subconjunto de tuplas de la relación original, áreas, y sobre ese subconjunto se aplica la proyección que extraerá los atributos nombre de departamento y jefe de departamento, pero solamente de las tuplas que produjo la operación de selección. En ese sentido, entonces, tenemos una combinación, una composición, una operación compuesta, en donde la selección es apenas un argumento que define el conjunto de tuplas sobre el cual se va a aplicar las reglas de la proyección. Entonces, ¿qué resultado arrojaría? Pues sería solamente los del área 0,3. Área igual a 0,3. Que serían estos cuatro valores que tenemos aquí, porque no se consideran las tuplas desde aquí hasta aquí, quedaron excluidas de la selección. La selección solamente toma las tuplas que tienen 0,3 en el campo área y de esas tuplas extrae el nombre del departamento y el jefe del departamento, que serían estos cuatro valores y estos cuatro valores, que entonces por eso aquí sale un campo vacío porque aquí estaba vacío. Bueno, este ejercicio sí ya tocará hacerlo, lo tendremos que hacer entonces la próxima sesión de clase, porque en este momento ya son las 13:55 y pues obviamente no, la idea es hacer el ejercicio en la clase y hacer la retroalimentación específica. Bueno, este material entonces que hemos trabajado ahorita ya está en Sabio, pero no sé si esté visible, si no está visible yo lo reviso ahora para corregir el error en la diapositiva que corregí hace un momento. Y bueno, listo. No sé si hasta aquí hay alguna intervención, alguna pregunta de parte de ustedes. Los escucho. ¿Ha sido clara la explicación de las operaciones selección y proyección? ¿Les quedó clara la idea? Alguien que me haga la caridad y diga sí o no. Eric, ¿está todo claro para ti? Sí, profe. Gracias. Santiago, ¿está todo claro para ti? Santiago no me contestó. Johnny, ¿está claro todo para ti?
Bueno, entonces, como no me contestan, en la próxima sesión adoptaremos una metodología de preguntas un poco más personalizada. Sí, efectivamente veo que alguien me puso en el chat que, bueno, yo no iba a poner ninguna actividad ahorita, simplemente el ejercicio lo íbamos a hacer en la clase, porque este fin de semana no vamos a tener acceso a los sistemas de información que tenemos en la nube debido a unas tareas de mantenimiento que anunció la Dirección de Tecnologías de Información de la universidad, que arranca desde mañana a las 5 de la mañana hasta la primera hora del día lunes, como ustedes pueden ver en el aviso que amablemente Luis Santiago puso en el chat. No queda actividad pendiente para ustedes, la haremos en la clase de la próxima semana. Bueno, habiendo entonces terminado pues con el tema que teníamos previsto, bueno, no terminado, pero habiendo avanzado una buena parte del tema que teníamos previsto, damos por terminada la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana.